Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra sección. Soy Abimael Medina Flores y el tema que les voy a tratar el día de hoy es muy importante. Espero que sea de su agrado. Este tema que vamos a hablar el día de hoy va a estar basado según la ley del Seguro Social, recordando que también existe este tema en la Ley Federal del Trabajo, pero el día de hoy vamos a enfocarnos cuando el trabajador está inscrito al IMSS. ¿Qué es lo que va a pasar en esta sección? Vamos a ver cuáles son los tipos de prestaciones que da el Seguro Social al trabajador cuando esta persona sufre algún riesgo o enfermedad de trabajo. Pero para poder entender todo este tema vamos a entrar en los conceptos para que sea un poco más entendible. Cuando hablamos de riesgo de trabajo, vamos a hablar que son todas aquellas enfermedades o accidentes que se ocasionan dentro de las labores de trabajo. En el momento que está trabajando el empleado sufre algún accidente, este se toma como un riesgo de trabajo. Artículo 41. Riesgo de trabajo. Son todos los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica, perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentina en ejercicio o con motivo del trabajo considerada que sea el lugar o el tiempo en que dicho trabajo se presta. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo o de este a aquel. Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de las acciones continuadas de una causa que tenga su origen motivo en el trabajo o en el medio en el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Ahora ya tenemos un poco más claro qué son las accidentes y enfermedades del trabajo. Vamos a dar algunos ejemplos para que se nos quede un poco más claro. Por ejemplo, supongamos que un trabajador está en una constructora y está en pleno trabajo. Resulta que en la constructora donde está, el andamio donde se encuentre, se cae y esta persona sufre un accidente, queda completamente lesionada. Y eso podría considerarse como riesgo de trabajo porque sufrió un accidente dentro de sus labores. Ahora, si hablamos de enfermedades, podemos decir que una persona que hace experimentos con sustancias tóxicas, puede ser que más adelante en su vida, al respirar esas toxinas, pueda hacer que le dé cáncer en los pulmones o cualquier otra enfermedad ocasionada por ese trabajo. Y ya podemos considerar como enfermedades de trabajo. Cuando se origina lo que es el riesgo de trabajo, lo que sucede después de la jubilación es que a la persona que sufrió el accidente es llevarlo directamente al Seguro Social. Eso el trabajador lo debe realizar o las personas que se encuentren a su alrededor. Este informe dará una vez que se haya ocasionado el patrón o jefe, tendrán que dar aviso al seguro sobre todos los hechos, dando un informe sobre todos los hechos que ocurrieron en ese accidente para levantar lo que es un acta. Entonces, ¿qué sucede después de eso? El empleado va a estar sujeto a lo que es el Seguro Social. Este será sido un análisis, depende de la gravedad de la persona que haya sufrido y se le dará un cierto porcentaje. Eso solamente lo podrá hacer el Seguro Social. El médico que lo esté atendiendo dará piso para que se pueda dar la incapacidad por riesgo de trabajo. ¿Qué pasaría si le dan una capacidad diferente y el trabajador no estuviese conforme después de que le hayan dado el porcentaje? Dice la ley que podría hacer que la persona, pues el mismo empleado, puede contratar a un médico particular para que se le haga el análisis, para que esté de acuerdo porque no estaba en él y se levanta un acta. De todas maneras, lo que es el Seguro Social es el que dictamina la gravedad del paciente, del empleado. Ahora veremos algunos casos en los cuales la ley del Seguro Social no considera como riesgo de trabajo, como a continuación se muestra. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita por un médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho el desconocimiento del patrón lo anterior.
Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o de acuerdo con otra persona. Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fue responsable el trabajador asegurado. ¿Qué pasaría si el propio patrón llegara a ocasionar la lesión, el accidente del trabajador, o que haya sido conspiración para que otra persona lo haga de su parte? Dice que el Seguro Social le dará las prestaciones, los que son de dinero y en especie, se lo dará completamente a lo que es al trabajador, pero a diferencia de que el Seguro Social le pedirá cuentas a lo que es al patrón, quien ocasionó eso. Es decir, que al final el patrón sería el que pagara todo por ese accidente. Ahora vamos a ver cuáles son los riesgos de trabajo que pueden surgir después de eso, y vamos a ver que son 4, que es incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, y de último, que sería el caso más grave, que es la muerte del trabajador. Ahora les mostraré cuáles son las prestaciones que el Seguro Social le hace al trabajador, y estas son de especie y de dinero. Y a continuación les mostraré cuáles serían. Para las prestaciones en dinero, el monto o la cantidad que se le pagará al empleado o recibirá de parte del Seguro Social será diferente, dependiendo del tipo de riesgo de trabajo que haya tenido, la incapacidad que haya sufrido. Por ejemplo, cuando hablamos de incapacidad temporal, nos dice la ley que se le pagará el 100% de su salario que se haya sido cotizado. Es decir, por ejemplo, si el trabajador tuviera un salario mínimo de 100 pesos, esos 100 pesos recibiría íntegramente, que cubriría el 100%, es decir, que seguiría recibiendo ese dinero. Para incapacidad permanente total, la ley nos habla de que el trabajador nada más recibirá un 70% de su salario que se haya cotizado. Además de eso, recibirá lo que son 15 días de aguinaldo. A continuación les mostraremos cómo va a ser el cálculo para las incapacidades permanentes totales. Supongamos que un empleado sufre un riesgo de trabajo y su salario base de cotización fueron 100 pesos. Para calcular la pensión por incapacidad permanente total, agarramos lo que son los salarios, que son 100 pesos por 30 días, que corresponde a lo que equivale a un mes. Serían, por ejemplo, 3,000 pesos. De esos 3,000 pesos es lo que se va a calcular. Ahora, luego de los 3,000 se va a multiplicar por el 70%, que es lo máximo que podía recibir el empleado por este tipo de incapacidad. Por lo tanto, multiplicamos los 3,000 por los 70, que nos da un total de 2,100 que recibirá como pensión mensual. Para incapacidad permanente parcial, será aplicable de acuerdo a la incapacidad o al porcentaje que se le haya dado al trabajador. Para esto, las prestaciones en dinero son diferentes. Existen 3 rangos que se van a manejar. Por ejemplo, si el trabajador tuvo un porcentaje menor de 25, estas prestaciones en dinero va a ser que corresponderán a 5 anualidades. En caso de que el trabajador haya tenido un porcentaje entre arriba de 25, mayor que 25 y 50, tendrá 2 opciones: puede recibir 5 anualidades o recibir la pensión. En el caso de que sea mayor del 50%, el trabajador recibirá como prestaciones en dinero la pensión más 15 días de salario. Recordando que ese cálculo va a estar en base de del como si tuvieran una incapacidad permanente total. Es decir, que la base para hacer ese cálculo es del 70% nada más de lo que haya sido cotizado.
Y a continuación veremos algunos casos para que sea un poco más entendible esto. Para incapacidad menores al 25%, sabemos que se recibirán 5 anualidades. Salario base de cotización son 100 pesos, incapacidad del 25%. Sabemos que vamos a utilizar la base como si estuviéramos recibiendo una incapacidad permanente total, que son los 100 por 30, lo que me dé son por el 70%, que serían los 2.100 pesos. Pero los 5 anualidades son los 2.100, lo voy a multiplicar por el 23% que corresponde a su capacidad, que me darían 483, y esos 483 lo multiplicaría por 60, y me daría un total de 28.980 que recibiría por... Ahora, para incapacidad mayor de 25 y menores de 50, vamos a usar lo mismo, salario base de cotización que serían 100 pesos, incapacidad de 35%. Usemos la base que sabremos que es 2100, que equivale al 70%. Esos 2100 lo voy a multiplicar por el 35% que corresponde a la incapacidad, que me darían 735. Puede recibir pensión o puede ser las 5 anualidades. Si quiere recibir las 5 anualidades serían los 735 por 60, que me daría 44.100. Para cuando la incapacidad parcial sea mayor del 50%, vamos a utilizar el salario base de cotización. Imaginemos son 100 pesos otra vez, la incapacidad es 60%. Sabemos que la base va a ser 2.100 y va a recibir lo que es una pensión más aguinaldo. ¿Cómo se calcula? Los 2.100 nuevamente por el 60% de la incapacidad, que me daría un total de 1.260 por pensión que recibirá mensualmente. Esa cantidad la voy a dividir entre 2, que me correspondería a los 15 días de salario, que sería un total de 630. ¿Qué pasaría si el empleado llegase a fallecer en lo que ocasiona lo que es en el accidente, o teniendo alguna incapacidad más adelante fallece? Van a existir dos diferentes pensiones. La primera sería la de viudez, que se le otorgaría a la esposa o a la concubina. En el caso de la segunda, debe haber tenido dos restricciones. Una, que solo haya existido una concubina y que haya vivido con ella más de 5 años. ¿Cuánto va a ser el porcentaje de la pensión de viudez que va a recibir esta persona? Va a ser del 40%, con base a lo que pudiese haber recibido si tuviese una incapacidad permanente total. ¿Cuáles son las consideraciones que se tiene para esto? Se dice que para que la viuda, la concubina, sigan recibiendo de la pensión de viudez, hay una opción de que no se debe contraer nupcias nuevamente. En el caso de que llegaran a contraer, la viuda se llegase a casar nuevamente con otra persona, dejaría de recibir la pensión. Mas sin embargo, al final de eso va a recibir lo que son 3 anualidades. Y en el caso de la concubina sería lo mismo, a diferencia de que se llegara o ejerciera, se casase o se llegase a aparentar con otra persona. ¿Qué pasaría con los hijos? Los hijos recibirían lo que se llama una pensión de orfandad, que equivale a un 20% de lo que pudiese haber recibido en una capacidad permanente total. ¿Cómo se va a dividir esto? Dice que recibirán pensión los hijos que sean menor de 16 años. En el momento que llegase a cumplir 16 años, dejarían de recibir pensión, siempre y cuando no llegasen a estudiar. Si llegasen a estudiar, los hijos podrían aumentarse el rango hasta los 25 años y poder seguir recibiendo dicha pensión. Pasando el plazo, cuando los 25 años, ya no seguiría recibiendo nada. ¿Qué pasaría si muere el segundo padre? ¿Qué pasaría con el huérfano? Dice que la pensión aumentaría un 20% más. ¿Qué pasaría si un hijo tuviera una discapacidad? Dice que tendría de pensión un 30%. Cuando se acaben los plazos que tienen las pensiones de orfandad, dice que va a recibir al final, como último pago, tres mensualidades va a estar recibiendo el hijo. Para calcular lo que es la pensión por muerte, pensión de viudez y orfandad,
Se va a tomar el siguiente, supongamos que tiene un salario base de cotización de 100 pesos, sabemos que la base van a salir los 2.100, que equivale al 70% de lo que podría recibir en un mes. Para que el paso de la viudez, pensión de viudez son los 2.100 por el 40% que equivale, que serían un total 840, además recibiría un aguinaldo por 15 días de salario. Entonces son 840 entre 2 es igual a 420. Para el caso de orfandad sería lo mismo. La base que serán 2100 por el 20% equivalente a 420. Más el aguinaldo que son 420 entre 2 es igual a 210. Y así concluimos con el cálculo si el trabajador llegara a fallecer. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta sección. Espero que la información que les haya proporcionado sea útil. Y se despide con ustedes su amigo Memael y nos vemos para la próxima. Gracias.